Bueno, pues para nosotros en este contexto educativo universitario nos basamos sobre todo en la taxonomía de Bloom, de cómo trabajar las operaciones mentales implicadas, y entonces nosotros intentamos llegar a la cúspide de esa pirámide, que es la creación, ¿no? Y entonces en ese sentido pues la co-creación nos permite que tengan que hacer un producto final, tienen que hacer una realización de un producto final que le pedimos, que en este caso es un material educativo que se plasma en un sitio web. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido hacer trabajo colaborativo, formando distintos grupos dentro de la clase, y cada uno se repartía una tarea, es decir, una herramienta que tenía que explicar al resto de los compañeros, tenía que hacer como producto final, cómo explicar didácticamente esa herramienta para que el resto de los compañeros lo pudieran utilizar en su momento. Y todo esto tendría un nexo común de todos los trabajos, que sería un espacio web, que lo hemos realizado en Google Site, para que quede ahí un fondo de recursos disponibles para toda la clase. En principio, el trabajo así con co-creación lo que nos ha permitido, lo que hemos dicho antes, trabajar las operaciones mentales de rango superior según la taxonomía de Bloom, y también otra de las facetas que nos piden en la formación universitaria, que es que los chicos tengan esa competencia de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, y también de hacer un producto final que pueda ser visible y evaluable por el resto de los compañeros. Bueno, pues esta experiencia yo la valoro muy positivamente, y aparte de la percepción que tengo de los alumnos, se han implicado bastante. Aparte de todos estos elementos que estamos diciendo, la primera de todas, el tener que hacer un producto final que va a ser presentado al resto de los compañeros. La segunda, la anterior que he dicho, de esa competencia de trabajar en grupo. Y la tercera ha sido que ellos una vez que se les ha establecido cuál es la meta a la que tenían que llegar, pues han hecho un trabajo bastante autónomo, por lo tanto han sido muy responsables y ellos mismos han dedicado los tiempos que han creído necesarios, y en todo momento han trabajado en equipo y de una forma, digamos, interdisciplinar, que se han repartido las tareas de forma uniforme entre ellos. Así que la experiencia ha sido magnífica.